Qué bueno, Luisa, tenerte por aquí. Excelente. Gracias. Hola Jesús, ¿cómo vas? Pues Gracias por bien, invitarme. bien. No, no, magnífico. Estaba comentando, bueno, que una vez se da por descontado que este tipo de temas ya todo el mundo los maneja, los conoce, todos los temas que tocan la falta de derechos humanos, ¿no? O la arremetida contra los derechos humanos. Y me gusta mucho cómo has manejado el tema de tu primera temporada del podcast, porque estás planteando justo y precisamente en esencia eso, ¿no? Cómo históricamente en Venezuela hemos ido cada vez, cada día, cada mes, cada año, perdiendo más y más un derecho esencial, básico y fundamental como es el derecho a la libertad de expresión. Entonces, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros. Recapitulo con nuestra audiencia que Luis Daniel Luengo es profesor de la Universidad San Francisco en Quito, en Ecuador, migrante como más de 7 millones de venezolanos, como mi caso, como el de él, como tal vez el de muchas personas que en definitiva luego vean el video, ¿no? Y siempre preocupado, bueno, por nuestra Venezuela, obviamente, para tratar de encontrar algunas herramientas, algunas posibilidades que nos permitan recuperarla de alguna forma. Así que bienvenido, gracias, ¿cómo estás? Gracias Jesús, bien, muy bien. Bueno, aquí con ganas de conversar sobre este podcast contigo. Fue bastante interesante la producción y bueno, tú estás parte también de esta serie, ¿no? Sí, sí, lo cual te agradezco, ¿no? Nos encontramos en esa oportunidad, fue en Bogotá para poder hablar de estos temas. Cuéntanos, bueno, le comento también a la audiencia y me permites, Luis, que tal vez me extienda un poquito, que eres un especialista justo y precisamente en temas como podcast, en cómo llevar adelante, y es una de las cosas que precisamente enseñas en la universidad, con la cual compartes con los estudiantes, cómo tener las herramientas para hacer algo técnicamente, por un lado, de calidad, pero también con profundidad de contenido. Es decir, que eres un especialista en lo que nos estás mostrando, eres un especialista en podcast y ahora, bueno, nos ofreces esta temporada de El Podcast Sin Nombre. Ujú. Exactamente, bueno, la idea de este podcast como tal salió con el propósito de aprovechar de una vez, topar algunos temas muy importantes de lo que es la libertad de expresión, no solo en Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Y en la serie de podcast van a encontrar prácticamente como una agenda bastante interesante, porque hay colegas que conoces muy bien, que son de radio, otros son de prensa, medios digitales, seguridad digital y por supuesto medios comunitarios y bueno, más que todo, también hay de radio. Entonces, la idea, más que todo, surge como vamos a aprovechar que estamos en una situación bastante interesante con este acceso a este tipo de perfil y desarrollemos un poco la temática alrededor de lo que sucede dentro de Venezuela y también en la misma región. Entonces, yo todavía no es que me considero un super pro en podcast, sino que bueno, simplemente hay que aprovechar que si ya se tienen herramientas portables, es súper sencillo nada más sentarse, agarrar unos que dos micrófonos y producir algo que, por ejemplo, en este caso, nos preocupa a la mayoría de los profesionales de periodismo en toda la región, ¿no? Sin duda, es así. ¿Con quién conversaste? Háblanos un poco de cómo va esta primera temporada, qué va a encontrar la audiencia cuando te ubique, por ejemplo, en Spotify, donde ya están colgados cada uno de los capítulos. Sí, y también te quería anunciar que también se va a publicar en YouTube para que tengan mayor acceso. Los links se los haremos llegar después, pero desde el capítulo cero, que es una especie de introducción que se maneja, qué se va a tratar en toda la serie, hasta el capítulo 9, que más o menos son 9 capítulos, son capítulos de 20, 30 minutos, 45 minutos. La idea era hablar con estos profesionales, por ejemplo, en el primer caso, se habla un aspecto filosófico sobre lo que es la libertad de expresión desde la perspectiva de Carlos Correa. Entonces, por ejemplo, Carlos Correa hace un recorrido bastante interesante. Ese podcast, por ejemplo, duró 35 minutos. Y ahí mismo también podemos escuchar voces de profesores que también pertenecen a la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito. Está en el caso de Eric Samson y también de Tania Orbe, quienes son parte también de los profesores de aquí de la carrera. Entonces, se, a pesar de que se siente un poco improvisado, porque pueden sentir que, bueno, es improvisado por el hecho de que aparece una voz por allá de Eric, aparece una voz por allá de Tania preguntando,
es porque la idea era simplemente conversar sobre libertad de expresión, censura y autocensura. El segundo podcast, me parece, es de Andrés Aspurua. Él es de Conexión Segura, se habló un poco de seguridad digital. También se habló con César Batiz de modelos de negocio, especialmente modelos de negocios de medios digitales en Venezuela, que eso también es súper interesante hablarlo, ¿no? Porque Pitazo se encuentra como tal en Venezuela. Se habló también con Gustavo Alemán, que también es cofundador del Pitazo, con Carlos Alaña sobre medios comunitarios. Se habló con también Luis Carlos Díaz sobre procesos de censura y autocensura. Y aquí quiero agregar algo, JR, que también es súper importante, porque en todos los podcasts, incluyendo el tuyo, se hizo una pregunta muy importante para quienes nos están escuchando, acerca del perfil que debería tener el profesional actualmente del periodismo, ¿no? Porque se hablaron como qué pasaría desde lo académico y desde lo profesional, qué se debería como incorporar dentro de este perfil profesional, que sería súper, o sea, conseguimos respuestas bellísimas además, ¿no? Respuestas súper interesantes. Y por eso es la idea también de que conversar desde las voces de las experiencias y también desde las voces de quienes han pasado por diferentes medios de comunicación. No, sin duda, y además que obviamente me imagino que en buena medida la intención de la invitación que haces es para las nuevas audiencias, quienes tengan hoy en día la curiosidad, el deseo, el ánimo de adentrarse aguas profundas en tema de la comunicación, de estudiar la carrera, tal vez personas que estén empezando en estos momentos la carrera, y decías bien al principio, y es bueno recalcarlo, que no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica o incluso en el mundo. Por cierto, en Venezuela, lamentablemente, que tú lo sabes también, hace 30 años, 25, 20 años, esa carrera era muy buscada, la carrera de comunicación social, era tenía pues mucha demanda, era de las carreras más solicitadas por los bachilleres, casi todo el mundo quería. Y fíjate, ¿no?, cómo han variado los patrones en el caso de Venezuela, que hoy en día no lo es tanto, porque bueno, había tanta persecución, había mucha desilusión también de la juventud en cuanto y tanto a dónde van a ir a parar luego cuando sean profesionales, porque obvio es muy difícil ejercer esa carrera en nuestro país específicamente. Es una carrera que es difícil de ejercer en el mundo entero, pero en la actualidad, en la realidad que vive nuestro país, caramba, cuesta arriba mucho más, sin duda, ¿no? Exactamente. Y sí, bueno, no nos quedamos acá. Yo estoy en Ecuador, el país está en una situación bastante delicada a nivel de seguridad en todo lo que es el territorio. Casi todos los días hay amenaza de bombas. Estamos bajo esa idea de que estamos en una especie de psicoterror. Entonces, también son tiempos difíciles en toda la región. Entonces, creo que este podcast se presta también para conocer estas perspectivas de quienes han trabajado en diferentes medios de comunicación. Sí, sin duda, es así. Yo he disfrutado mucho lo que he tenido la oportunidad de escuchar. Y bueno, y ahora que nos ofreces la oportunidad también de verlo, ¿no? Si quieres, entramos también un poco, Luisa, en este tema de herramientas para quien desee arrancar un podcast y más que herramientas, ¿cuáles son los medios? Porque países como Venezuela tienen una particularidad muy especial, ¿no? En dónde se asientan los podcasts en Venezuela, cuál es el hábito que tiene el venezolano versus lo que es la corriente mundial. Claro, y eso es súper interesante porque, por ejemplo, pensando en Venezuela y nosotros que cuando producimos este podcast, la idea era solo tenerlo en un canal, pero pensando también que se escuche en diferentes partes del territorio venezolano, tuvimos que solicitar un permiso para publicarlo en YouTube, que ya está aprobado porque no es tan sencillo, hay que hacer pasar ciertos procesos. Entonces, porque YouTube es mucho más accesible, ¿no? Entonces, que Spotify, por ejemplo. Entonces, tú pones un link en el motor de búsqueda de YouTube y ya te va a aparecer. Pero entonces, para eso, pasamos primero por unos procesos de permisos que ya están para que se escuche con tranquilidad en cualquier parte sin ningún problema. Solo que, Okay. bueno, hay que tener conexión a Internet. Por otro lado, en cuestiones de herramientas, yo te puedo decir que desde el 2017 que estoy prácticamente dando estas materias aquí en la Universidad de San Francisco, han evolucionado un montón, ¿no? Mi mismo celular, ahora yo tengo 5 o 6 aplicaciones que me producen podcast de manera inmediata. Pero, ojo, no quiere decir que va a ser un contenido completamente perfecto, no lo va a ser, porque obviamente hay mejores equipos, ¿no? Entonces, la idea es mostrarles a nuestros estudiantes y a quienes nosotros damos clases en diferentes talleres,
esta evolución de cómo puedes crecer desde lo portable que es tu celular hasta tener un equipo más o menos aceptable hasta lo máximo que puedes tener. Y algo súper interesante es que, por ejemplo, hay demasiadas marcas actualmente que han reducido mucho sus precios de hardware. Entonces yo me acuerdo que hace unos, ¿qué será? 6 años, pensar en comprar una consola chiquita, estamos hablando de algunos miles de dólares. Ahorita son unos cientos, no es tanto tampoco. Y comprar que si un micrófono especial para esto era un poco inaccesible, ahora no son tan caros tampoco. Entonces se vuelve un esquema bastante interesante. Entonces, por ejemplo, yo tengo, ¿qué te puedo decir? Una cartera de unas 3, 4, 5 aplicaciones en mi celular, manejo un flujo bastante interesante con otro software de edición y además aprovecho que si es un contenido que va a tener una linealidad, digamos, que va a ser publicado en YouTube, aprovecho y se publica en diferentes plataformas de una vez, porque el contenido sonoro y el contenido audiovisual es muy amigable, porque además rompe barreras, es completamente cross-media. Entonces, un solo contenido te puede alimentar a nivel de podcast todas las plataformas que tú quieras. Sin duda, así ahora. Me comentaban amigos en Venezuela, colegas sobre todo, a los que les copié el link de los podcasts bajo el nombre de la primera temporada del podcast sin nombre, que Spotify en Venezuela no deja escuchar podcast. Qué cosa tan curiosa. No sé si es desconocimiento de quien lo estaba haciendo. O sea, pueden oír en Spotify listas de música, reproducción, qué sé yo, ¿no? Están suscritos, tienen un usuario, se loguean, entran en la aplicación, pero al momento de darle clic a podcast pareciera que todavía no se puede. No sé si tú conoces qué les puede estar pasando, qué le decimos a ellos. O sea, puede estar pasando un tema de conectividad, porque yo lo Ok. probé en 3 regiones. Por ejemplo, lo probé en personas que están en Mérida, en Zulia y en Caracas. Como para saber qué pasa si de repente solo en Caracas sí se estaba escuchando. Y resulta ser que, bueno, en las 3 partes se escuchó muy bien. O sea, no hubo ningún problema, ningún detalle de conexión. Hoy, por ejemplo, volví a concentrar a la persona que está en Mérida, quien está en Mérida, y no pudieron acceder. Entonces, no sé exactamente si es un tema de que la misma Ok. plataforma esté pasando por un tema de seguridad, que no puedo especular, pero por eso, por ese mismo propósito, vamos a publicarlo en YouTube, porque Exacto. la idea es que esté en todos los canales posibles, incluso para la gente que tenga iPhone en Apple Podcast, o si no, simplemente en SoundCloud, que SoundCloud es una plataforma libre también y es de libre acceso. Entonces va a estar también en esta plataforma. O sea, la idea es que siempre, si hay un problema en una, puedes ir a otra sin ningún rollo. Sí, bueno, hay que siempre buscar varias salidas, ¿no? En el caso de Venezuela ni hablar, ni hablar. Porque, bueno, como sabemos, o falta la conexión, bueno, o la gente no tiene estabilidad de internet, qué sé yo, ¿no? También hay el tema en que Spotify llegó tarde, de alguna forma, a Venezuela, muy famoso, muy conocido, tal vez es la más célebre de todas las plataformas para escuchar en estos momentos en el mundo entero, pero no tiene una fortaleza específica en Venezuela, bueno, razones que tal vez escapan, ¿no? A lo que uno pueda pensar, hacer, no sé si es que se le fue ese mercado, no sé si es que lo vieron complicado por el tipo de régimen que hay en Venezuela, pero También, la buena noticia es que ya... Ajá. También, perdón, sí, puede ser simplemente que la misma plataforma no está 100% amigable aún, eso puede tardar. Ujú. Sí, sí. Y además que, bueno, nosotros intentamos enviar algunos podcasts precisamente por WhatsApp, sacrificando un poco la calidad, ¿no? Porque, bueno, no podemos enviar un punto .wav de 500 megas por WhatsApp, pero sí puedo enviarles un ACC que pese 15 megas. Se va a escuchar un poco metálico, no se va a escuchar perfecto, pero el propósito está. Entonces la idea es que se escuche igual el contenido y se pueda distribuir también por WhatsApp. O sea, sí se pensó todo este tema de la distribución. El podcast está ahorita justamente en esta etapa de probar lo amigable que es algunas plataformas. Sabemos que, por ejemplo, en Spotify estamos teniendo estos detalles. En YouTube Ujú. no va a haber estos problemas. En SoundCloud no va a haber estos problemas. Y en Apple Podcast tampoco, porque Apple Podcast es una aplicación nativa pero para la gente de iOS. O sea, entonces, como no queremos solo para gente que tenga iOS, te queremos para todo el mundo, por eso estamos pensando en algo completamente cross-media. Ok, fíjate, hablaste antes de que en tu teléfono tenías
unas 4 o 5 aplicaciones que de una vez te hacen el podcast. No sé si nos quieres adelantar una específica que recomiendes para la audiencia, para quien se quiere iniciar. Entonces, hay tanto hoy en día de querer hacer cosas por redes, de TikToker, YouTuber, Instagramer, no sé, influencer, como tú lo quieras llamar. Incluso personas que tienen un negocio también, tienen un emprendimiento, están haciendo algo culinario y quieren mostrarlo de una mejor manera, quieren expresarse mejor, quieren tener un contacto más directo con su audiencia. ¿Cuáles recomiendas tú? ¿Cuáles son sencillas? ¿Cuáles son gratuitas, obvio? ¿Qué tienes en el teléfono, más bien? Ok, eso es interesante porque, por ejemplo, les quiero plantear una idea que es, las aplicaciones han cambiado sus modelos de negocio. Y han cambiado sus modelos de negocio por el hecho de que ahora hay muchísimas personas con muchos celulares, ¿no? Por ejemplo, en tu casa puede haber 2, 3, 4 celulares. En mi casa hay 4 o 5 celulares, todos con un comportamiento diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, ya las aplicaciones que eran gratuitas ya están incorporando un modelo de negocio de así sea cobrar 50 centavos por una herramienta. Entonces, cuando recomiendo aplicaciones, quiero comentarles a quienes nos están viendo y escuchando que no todo es perfecto. Simplemente cuando, por ejemplo, una aplicación que les voy a decir ahorita que se llama NTrack, que es NTrack 9 anteriormente, esa aplicación te permitía exportar gratuitamente. Ahora te exporta con una especie de colilla de la aplicación, ¿no? Como diciendo NTrack 9, Soundtrack, no sé qué. O sea, te agrega esa voz al final. Te deja una marca de agua, vamos a llamarla de esa manera, ¿no? Ok, claro. Si no pagas, te hace saber que a los demás que tú estás usando esa aplicación. Sí, bueno, eso puede ser contraproducente dependiendo de qué tipo de podcast tengas, qué contenido quieras. Tú no quieres ver la marca, no quieres que se evidencie que tú usaste alguna herramienta para eso, ¿no? Ok. O sea que ojo, habría que pagar al final. exactamente, porque, bueno, depende del nivel de inversión, ¿no? Porque hay casos que tú, por ejemplo, puedes abordar una producción desde tu celular sin tener que pagar la aplicación, como por ejemplo, hay 2, 3 aplicaciones que son gratuitas, que yo las tengo desde hace mucho tiempo, que una de estas, por ejemplo, se llama Shure, que es como de las marcas de micrófonos, la marca de micrófonos Shure. Entonces tienes, por ejemplo, Shure Motive Audio y Shure Motive Video. Ahí va 2. Estas 2 aplicaciones te permiten tener de manera gratuita en tu celular el .wav. Entonces, por ejemplo, es la gente de Android, la gente de iOS, que están grabando audio y se dan cuenta que es M4B o AAC, pues con estas aplicaciones pueden tener .wav. Entonces puedes grabar tu voz directamente en la aplicación y después mandarla a un ordenador y editar tranquilamente. Y hay otra aplicación también súper interesante que se llama, la estoy probando desde hace unos 3 días porque me enteré que salió recientemente al mercado, que se llama Rode Capture, que es como la marca de los micrófonos Rode. Entonces, te graba igual en .wav, permites incluso mejorar un poco la calidad de la velocidad del audio. Entonces, ya eso, ¿qué quiere decir? Que, bueno, te están dando unas aplicaciones gratis que muy probablemente en cuestión de unos meses o un año ya cambie su modelo de negocio. Por eso les digo que, bueno, hay que aprovechar este momento cuando salen estas aplicaciones que están en estas herramientas gratis, porque para un emprendedor es súper bueno. Pero en el caso, por ejemplo, de edición de audio, yo siempre, digamos, les recomiendo buscar aplicaciones que tengan el uso de multitrack, ¿no? Como por ejemplo, hay software como de Audition o Pro Tools que son completamente de especialistas, y Audition que también es súper accesible. Pero, por ejemplo, en el caso del celular, hay una aplicación que se llama SZ Audio Cut, que es muy parecido a Audition, pero igualmente, si tú quieres exportar un podcast de 10 minutos, tienes que pagar $1. ¿Cómo se llama la aplicación, perdón? Ahí se las escribo en los comentarios, que se llama SZ Audio Cut. Sí, a mí me ha pasado mientras lo escribes, por ejemplo, editando video, me gustó una que se llama KineMaster o KineMaster, ¿no? Con K. Genial, y tengo años usándola, como 2, pero claro, Y bueno, al cabo de un tiempo tuve que pagar. KineMaster es en sí una de las aplicaciones en periodismo móvil más usada y más recomendada porque te permite tener multitrack tanto en video como en sonido. Y te permite Era demasiado bueno para ser gratis. Sí, te permite exportar
Te permite corregir color, te permite hacer transiciones, te permite hacer de todo, pero es Sí, lógico, ¿no? Entonces, insertar la, texto, sobre todo, es muy buena para insertar, sabes, texto que es tan útil para el periodista que debe de complementar la idea que estás dando. Genial, pero ya, hace tiempo ya que hay que pagar. exactamente. Claro, no es mucho para No, quien no, trabaja en esto. Pero exactamente. como hablábamos, por ejemplo, para quien se inicia, lo mejor es que arranque con una gratuita que pruebe varias además. Creo que es una buena idea, a ver cuál se le adapta más a sus necesidades, cuál es más amigable para él, cuál le resulta, o para ella, cuál le resulta más sencillo, con cuál tiene mejores resultados y va tanteando. Y como tú dices, al final sabremos que, por ejemplo, la gente de Shure, que mencionaste, o de Rode, bueno, terminarán cobrando seguramente, ¿no? Por esos servicios. Ojo, Pero por lo menos ya la gente va adelantando. y Ajá. perdón, hay una última aplicación que sí es gratis, esta sí es gratis, que es de Spotify. Recientemente cambió su nombre, antes se llamaba Anchor o Anchor, y ahora se llama Podcasters. Y esa aplicación es gratis. Te permite grabar una entrevista, como estamos haciendo en este momento, y se convierte en un puente que se va directo a Spotify. No tienes que preocuparte si se publica o no. O sea, ya sabes que al terminar de grabar, tú haces unos seteos finales, puedes editar un poco la música de intro, la música final, y se publica automáticamente en Spotify. Genial, magnífico. Bueno, perfecto. Te agradezco que nos hayas regalado este tiempo para además hacerle la invitación a nuestra audiencia a que esté pendiente y haga el seguimiento de esta primera temporada del podcast Sin Nombre y escuche, que vea también, si es el caso de YouTube, cada uno de los capítulos, interesante la temática planteada, además con grandes y reconocidos especialistas que tú has entrevistado. Muy amable, Luis Daniel. Gracias a ti, Jesús. Encantado, encantado. Seguimos viéndonos, por supuesto, naturalmente. Bueno, conversamos, si no lo habían escuchado al principio, con Luis Daniel Luengo, venezolano, bueno, ya se nos está despidiendo, de Mérida, y hace vida hoy en Ecuador. Allí está en la Universidad San Francisco de Quito. Gracias por habernos acompañado, qué bueno que estuvieron allí con nosotros. Nos conectaremos en una nueva oportunidad.